Me molesta que yo sea un fuerte defensor de Israel. Y yo, digamos, sinceramente me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes. Sale los domingos a las 11 de la mañana por Radio Semilla, los martes a las 14 por Radio Nauta y una repetición los miércoles 22 horas también por Semilla, con compañeros y compañeras en el norte del país, en Jujuy, en Salta, en Rosario, en Neuquén, en Comodoro Rivadavia, también en Esquel, y compas en España, en Valencia y en Bolivia, que también aportan con sus columnas. De un lado, no somos imparciales, estamos en la trinchera de la clase trabajadora, pero sí intentamos ser objetivos. Estamos complicados, eso es una buena definición, complicados. Porque mientras transcurre el Mundial, acá pasan cosas, ¿no? Acá y en todo el mundo, pero acá pasan cosas mientras el Mundial las invisibiliza. Y esta piola, que charlemos de eso, ¿no? ¿Qué cuestiones el Mundial está invisibilizando? Como titula La Nación hoy, Milei apunta a un blindaje económico y reforma política, quiere avanzar con un paquete de leyes para apuntalar su reelección. Las leyes a las que apunta, digamos, son un conjunto de acciones que se han profundizado en este contexto de mundial, atención puesta por fuera de la política nacional, de una atención puesta en la emocionalidad generada por el juego en sí, por el mundial en sí, y por el triunfo, entre comillas, de Argentina, pero con procesos profundamente antipopulares, cosa que no titula La Nación. Particularmente la ley de defensa de la propiedad privada. De hecho, la reforma electoral que pretende, que es para concentrar, tener capacidad de concentrar los votos y a partir de darles, manejar a los gobernadores, entre comillas, peronistas o peronistas del todo, porque no vamos a exculpar al peronismo de tener un personaje como Jaldo o como Jalil que avalan todas las leyes e iniciativas del gobierno. No lo vamos a... Ellos son parte, han sido parte, son parte del peronismo hecho y derecho, y en fin, es esta la perspectiva que tenemos. A mí me parece que, bueno, lo del Mundial aparentemente estaría tapando muchas cosas. Bueno, ese es el objetivo del Mundial, como muchos eventos, ¿no? Llevado adelante por las multinacionales, ¿no? O sea, este Mundial y el anterior, pero en la medida que vayan avanzando estos mundiales, son cada vez más claros el nivel de desparpajo de un sector de la sociedad, que es la clase rica, la clase capitalista, ¿no? Mostrando obscenidades desde el punto de vista de los lujos, mientras el conjunto de los pueblos en todos lados las pasamos mal. Pero no pasa desapercibido los procesos acá en Argentina, por lo menos acá en Argentina, como en todo el mundo, los procesos continúan, ¿no? Porque, digamos, Carne de Máquina hace notar toda la semana, durante todos los días, que hay conflictos en diferentes lugares, ¿no? Desde el sur hasta todo lo que es el conjunto del país, pasando por Buenos Aires, yendo hacia el norte. En todos lados hay conflicto y los trabajadores, en líneas generales, no se quedan con los brazos cruzados.
El tema es otro, ¿no? El tema empieza a pasar por generar objetivos un poco más claros que creer que la pelea por aumento de salario va a resolver, aunque sea momentáneamente, la situación, que algo de eso es cierto, pero evidentemente el capitalismo mundial, el imperialismo, el capitalismo nacional, tiene otro objetivo acá, que es lo que se vio ahora con más claridad, el Estado de Israel, el sionismo israelí, avanzando sobre nuestra región patagónica. O sea, ya no son multinacionales, empresas que vienen, se instalan para la explotación de la clase trabajadora y generar plusvalía, sino que son estados directamente, ¿no? Estados que se instalan para poder, digamos, quedarse con esa porción de región. Creo que eso es una ofensiva nueva, o por lo menos empieza a verse con más claridad, que tiene que ver con posicionarse sobre nuestras riquezas, ¿no? De diferentes aspectos, ¿no? Recursos naturales, los bienes comunes. Pero bueno, esa sí es una cosa que se intenta tapar con el Mundial y con otras cosas, pero el día a día la gente putea, y bueno, como viene trabajando el carne de máquina, el tema de la crisis de endeudamiento de la población, ¿no? De las tarjetas de crédito y todo eso, ¿no? Creo que esos son elementos que la gente no puede pagar, es un dato, bueno, es cierto, y que por más mundial que pase no lo tapa, ¿no? Esta crisis de endeudamiento que no aparece en el marco del mundial, sino que viene creciendo a partir de que el gobierno de Milei desarrolla una política económica que tiene el objetivo de destruir el salario, de precarizar el trabajo, de aumentar la desocupación y de generar las mejores condiciones para las patronales, para la explotación de la clase trabajadora, ¿no? Tiene que ver, bueno, reforma laboral, digamos, hay un montón de medidas, lo que fue una transferencia terrible apenas asumió el gobierno, lo que fue la licuación de salarios por medio de la devaluación de la moneda, bueno, y esto que estamos planteando, el endeudamiento obrero, ¿no? Porque los trabajadores están atados ahora a la deuda y con miedo incluso obviamente a reclamar por quedarse sin laburo en el marco de que están endeudados también. Eso también opera, ¿no? Sobre las cabezas de los trabajadores. Es interesante este proceso, ¿no? Un proceso que no es argentino, no es nacional, es un proceso mundial, y que cruza no solo toda Latinoamérica, sino el mundo, porque la respuesta de los estados a esta situación, ¿no? Donde están destruyendo el tejido social, destruyendo a la clase trabajadora, es la represión, la cárcel. En ese sentido estuve en comunicación con Diana Díaz Mendieta, de la Coordinadora Internacional por los Presos Políticos, la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios, así se llama la coordinadora, y la compañera tuvo una muy buena actitud. Estuvimos charlando y haciendo una entrevista para este programa, porque este fenómeno de la represión, de la violencia del Estado y de la cárcel, con causas terribles, porque ella me hablaba también en otros países, ¿no? Por publicar en Facebook 8 años, ¿no? Por apología al terrorismo, por apología a la guerrilla, por hacer una simple publicación en Facebook. Las causas tienen esa cantidad de tiempo de cárcel, ¿no? Tenemos el caso de Oscari, el compañero acá de Jujuy, que fue detenido por una simple publicación, y el caso de Milton y Eneas, ¿no? Que siguen detenidos, siguen presos por participar de una movilización en contra de la reforma laboral. Entonces, ¿qué va de la mano? ¿Qué va de la mano de la violencia con la que los estados están atacando a la clase trabajadora? ¿Qué cuestión la acompaña? La concentración yo encontré la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza que hoy llega a valores históricos a los que jamás había llegado. Estamos hablando de 1% de la población mundial, se queda con el 66% de la riqueza acumulada. Necesariamente
ese proceso tiene que ir acompañado con muchísima violencia, porque es un proceso que plantea el despojo de millones con respecto a cuestiones mínimas, básicas para la supervivencia. Y en ese sentido, a nosotros nos parece muy interesante destacar el tema del endeudamiento obrero. Justamente la baja salarial, justamente los despidos, justamente el aumento de precios, porque los precios son libres, pero los salarios están pisados por el gobierno en el Ministerio de Trabajo, un liberalismo selectivo, ¿no? En relación a precios y salarios, plantea que el endeudamiento obrero vaya creciendo y es un punto importante para enfrentar desde la clase trabajadora. No solamente en contra de la desocupación, no solamente por aumento salarial, sino en contra de esas deudas usurarias, ¿no? Que, por ejemplo, los trabajadores por medio de su celular adquieren en Mercado Pago, ¿no? Por medio del celular adquieren a Mercado Pago, con un solo clic quedan endeudados y con un interés del 180% anual. Esos intereses usurarios imposibles de poder ser cubiertos por ningún salario, según comentaba Diego de Llenún, en Florencio Varela el 38% de la población está endeudada y sin poder pagar estas deudas. Lo mismo en José Cepaz, el 29%, o sea, 3 personas de cada 10 y 4 personas de cada 10 están sin posibilidades de resolver sus deudas. Sin duda, este es un problema del conjunto de la sociedad y es una manifestación muy aguda de la extracción de ganancia y la concentración de ganancia que mencionaba Omar. Este es un núcleo de la concentración de la ganancia. Chicos muy jóvenes, digamos, sin tener mucho manejo de su propia economía, mucho manejo sin haber madurado, necesitando dinero para resolver alguna necesidad, terminan cayendo en el endeudamiento y sin posibilidades de pagar. Y bueno, y esta violencia, estamos viendo acá en Ciudad de Buenos Aires un despliegue particular de la violencia. Si bien fue muy llamativo el despliegue de la violencia en las distintas localidades, del país, como si hubiera una consigna de que haber salido a festejar, cosa que yo en lo personal no hubiera festejado nada del triunfo de Argentina, porque me pareció un robo atroz, pero salió a reprimir. O sea, la presencia de la represión es un hecho permanente cuando comienza a ser, y esto ocurrió en Tucumán, ocurrió en la capital federal, y ocurrió en un montón de localidades más pequeñas. Por ejemplo, en la misma localidad de Virasoro, en Corrientes, hubo represión policial. Yo veo represión policial en las calles de la Ciudad de Buenos Aires para todo aquel que esté tratando de juntar cartón, para todo aquel, recién le levantaron una contravención a un muchacho que estaba revisando el canasto frente a mi casa. Hay una policía en bicicleta, una mujer que se quiere ganar la chapa de empleada del mes y está persiguiendo ferozmente a los pibes que andan por la calle. Y en toda la ciudad de Buenos Aires se verifica este nivel de represión, de desalojo y primero de los desalojos en las viviendas. Acá en Buenos Aires se utiliza el peligro de derrumbe como un artilugio para salir y reprimir y dejar en la calle un montón de gente, y a la gente que queda en la calle le sacan todas las cosas que dispone para poder subsistir a la intemperie. Esta criminalidad estatal no está teniendo respuesta, porque es un crimen el saqueo que se realiza con las billeteras virtuales. Es una estafa. No es una estafa, no deja de ser una estafa, por más que sean porcentajes regulados, es una estafa.
Entonces, esto está generando el nivel más alto de suicidios históricamente en la Argentina. No se está encontrando la capacidad de una respuesta desde las masas del pueblo a este conjunto de acciones represivas. A todo esto que plantea Raúl y que también plantea Omar, es necesario la respuesta. O sea, nosotros estamos frente a un régimen abiertamente represivo, vino para instalarse con ese método, vino a instalar la extranjerización de nuestros bienes, nuestras tierras, se empieza a acoplar a la nueva ordenamiento mundial de la crisis, porque es un ordenamiento mundial de crisis de la economía capitalista, imperialista, que es, bueno, tenemos que hacernos de regiones, tenemos que hacernos no solamente de las regiones geográficamente hablando, sino que tenemos que hacernos cargo de los estados. Y para eso necesitamos limpiar un poco. Bueno, esa es la labor que está haciendo Milei, que hace en la ciudad de Buenos Aires Macri, que tiene que ver con eso, de mostrar una ciudad ordenada, limpia, sin gente en la calle, que hace recordar un poquito, ¿no?, los momentos, la época de la dictadura, ¿no?, donde uno te podía juntar 2 o 3 porque eras corrido, diríamos metido preso, y etcétera, todo lo que conocemos. Entonces, me parece que sí, yo estoy de acuerdo con eso, y además de eso, cómo organizar la pelea por el no pago de todas estas deudas usureras de cualquiera de las billeteras virtuales, bancos, préstamos, etcétera. Creo que todo eso hay que empezar a unificarlo en un pliego común, o sea, cómo unificamos un pliego común de reclamos, pero no para exigirle al Estado que responda favorablemente, sino para que nosotros podamos avanzar en buscar una salida realmente cierta, real, a estos problemas. O sea, que la gente no se endeude, que la gente viva tranquila, que estemos bien, y no va a pasar con este régimen político y económico, ¿no? Entonces me parece que creo que la clase en su conjunto, los jubilados, que todos los miércoles hacen la ronda en Congreso, es hora de resolver un objetivo estratégico para realmente resolver estos problemas, y que no lo va a resolver ningún partido patronal, ¿no? Estamos hablando de los que conocemos, y el peronismo también como parte de ello. Así que bueno, y el FITU tiene la oportunidad, a ver que, ¿no? Está bien los comités, pero ¿por qué no hacemos comité por no pagar las deudas usureras? ¿No? ¿Se entiende? O sea, armar un programa estratégico en función de eso y no quedarnos en el plano reducidamente electoral, ¿no? Tomo esto último que vos planteaste, que tiene que ver con organizarnos para dar la pelea, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para dar esa pelea? Yo voy a dar una opinión escueta, no voy a desarrollar mucho el tema en relación a esto que vos decías del FITU, porque, bueno, ahí hay un debate abierto entre las corrientes, y dentro del debate se incluye la cuestión de la autoorganización, ¿no? Hay una de las corrientes que lo está planteando. Yo lo que digo es cómo eso se expresa en la práctica política cotidiana. Porque si, doy un ejemplo, si vos en tu sindicato o en tu agrupación te centrás en formar agrupaciones partidarias colaterales del partido, cuando dirigís sindicatos de alguna manera responden en gran medida a los intereses partidarios, y en las discusiones en los organismos de lucha se generan esas tensiones de lucha entre corrientes. ¿Cómo planteamos el tema de la autoorganización cuando se pone el interés partidario muchas veces por encima del interés de clase? Digamos, ¿cómo generamos autoorganización cuando tu objetivo central en los sindicatos es generar agrupaciones que son colaterales del partido? Entonces, bueno, dejo ese interrogante que tiene que ver con la práctica cotidiana, porque de alguna manera
aunque hay compañeros, yo he charlado con algunos compañeros, dicen sí, hay que cambiar un poco esa práctica, pero las prácticas y concepciones no se cambian con una remera, digamos, no es que te sacás la remera. Entonces, nada, dejo planteado el tema, es mi manera de pensar, obviamente, aclaramos siempre que acá cada uno habla por sí mismo, que Carne de Máquina es un colectivo donde tenemos esta libertad de plantear las cosas, pero no comprometo con lo que digo al colectivo, sino que es mi forma de ver las cosas. Eso por un lado. Por el otro, el tema de la violencia, que muy bien planteaba Raúl, que planteaba vos, el tema de la violencia cotidiana, ¿no? Ir a agarrar al compañero, al trabajador que está vendiendo paltas en la vereda, ir a agarrar al cartonero o aquel que hace de trapito para hacerse unos mangos, pero ellos pueden sacarle la roja a un jugador. Quiero decir, ¿no? Las reglas no son para todos iguales. Las reglas no son para todos iguales. Desde ya, el vendedor de palta, el trapito, el compa que está cartoneando, están tratando de sobrevivir, al mismo tiempo que desde el Estado tienen la desfachatez de sacar créditos de cientos de miles de dólares y cambiarle las reglas para poder hacerlo, para financiar a su trupe, para financiar a sus punteros políticos, a sus militantes, con cientos de miles de dólares que eran para vivienda, para primera vivienda de la gente. Se afanan la guita de la Andis, entrando en corrupción con la Suizo-Argentina y Cobaliker, con los sobreprecios. En el PAMI le ponen sobreprecios a los lentes intraoculares. Cuando un lente lo compraba a un oftalmólogo a 35 lucas, estos lo compran a 250 lucas. Vos fijate cómo están robando y meten preso a los vendedores de palta y reprimen al trabajador que sale a reclamar por su salario, y ellos están robando a dos manos, desesperados robando. Es la roja de Trump esto. Es la roja que Trump le hace sacar al jugador. Es decir, las reglas son para los demás no tienen que hacer nada, ni siquiera intentar sobrevivir. Y ellos pueden robar a dos manos como lo están haciendo. Y no nombré, ¿no? Pero el perdón a la deuda a las compañías eléctricas por 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares le perdonan la deuda a las compañías eléctricas. ¿Con qué excusa? Con que no pudieron aumentar los precios en su momento. Pero acá hay un detalle, recibieron los subsidios que se la pasaban, ahora no hablan de subsidios, nada, se olvidaron que recibieron subsidios las eléctricas. Es escandaloso lo que están haciendo, es escandaloso, dan ganas de vomitar al ver, teniendo estas políticas, después lo que hacen, ¿no? No le permiten sobrevivir a un cartonero, no le permiten sobrevivir a un trapito, no le permiten sobrevivir a un vendedor de palta, y tampoco le permiten sobrevivir a los jubilados a los que le quitan la medicación oncológica, y no le permiten sobrevivir a los niños que le sacaron la medicación oncológica, ¿no? Por medio de la DAFSE. O sea, estamos en una situación de crisis de esta sociedad capitalista, donde los únicos que podemos dar salida somos los laburantes desde abajo, las y los laburantes desde abajo. Eso es evidente. Pero los debates están muy lejos aún de plantearse esto, porque hay debates que tienen que ver con lo electoral, hay debates que tienen que ver cómo se organizan y se reorganizan en un frente electoral, y este debate no está en la agenda. Sin duda, haciendo foco en el problema de las deudas individuales, no hay otra opción a que se agudicen los problemas de las deudas. Todas estas deudas imposibles de pagar ahora van a seguir siendo imposibles de pagar después, y van a llevar a un callejón sin salida a mucha gente, como le están llevando a mucha gente al suicidio,
o a implosionar en la violencia intrabarrial o intrafamiliar. Y hay una necesidad de cubrir ese vacío en propuestas reales, concretas, que no van por qué tipo de comité para ir tras un candidato u otro candidato, o si es un comité así o si es un comité asá. En realidad tiene que ser un comité contra el problema concreto del pago de la deuda. Es una necesidad que quienes tienen capacidad y manera de llevar adelante la propuesta, la llevemos adelante. Nosotros desde este medio tiramos la inquietud y la pelota y el desafío a que se generen propuestas colectivas del conjunto de la sociedad por este problema y demostrar a cada uno de los que tiene la deuda que no es un problema individual, porque cada uno en su pantalla de celular lo ve como un problema individual, pero es un problema colectivo. ¿Cómo hacemos entonces para que esta característica de algo tan individual como las páginas que visito y tengo mis amigos en Facebook, también tengo mi amigo en Mercado Pago que me dice, me debes tanto, y si no me lo pagás voy a proceder a tal y tal cosa cuando me plazca? Como conclusión queda hecha la propuesta, por lo menos desde Carne de Máquina, ¿no? Dejamos la propuesta así, digamos, para que las organizaciones, los referentes, ¿no?, de las organizaciones que tienen capacidad inclusive de movilizar y organizar cosas, eventos, tomen esta movida, ¿no?, que es, organicemos sobre las cosas concretas para desarrollarla ahora y poder avanzar en profundizarlas, ¿no? Y lo electoral será parte de eso como una cuestión que va a ayudar, pero me parece que lo central es, como dice Raúl, pasa por generar algún tipo de movimiento contra todo lo que está pasando hoy, llevado adelante por Milei y por todo el régimen político. Bueno, y vamos avanzando con el programa. Tenemos la columna de Alberto Mas en relación a la votación que se dio en la ONU respecto a Cuba. Tenemos la columna de Titi Agüero desde Esquel, la columna socioambiental. También la columna de Daniel Ruiz, que habla sobre la injerencia del sionismo en la Patagonia y la lucha por nuestra liberación. Y como decían los compañeros, ¿no? Tenemos que ir repensándonos como clase y construir un verdadero movimiento de clase que dé respuesta de fondo a los problemas que tenemos en base a organizarnos por abajo, ¿no? La autoorganización. Así que bueno, un nuevo domingo nos encuentra juntos, un fuerte abrazo y seguimos con este programa de Carne de Máquina. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. He aprendido que en la vida todo cumple su ciclo. La cura de la ansiedad viene en una bolsa Ziploc. Me hablan de código, después me vienen de A5. Con su falso bandidaje yo no me identifico. Me hablan de pistolas, de pasillos y pasaje, mientras pido por mi hermano un tiempo que está de viaje. No es pasar las malas, es tener aprendizaje y saber que usar la cabeza te lleva más que el coraje. Noches de farándula, solo es tiempo perdido. Prefiero quedarme en casa y expresarles lo vivido. Contarles que tintas lo que corre dentro mío y que el doctor me dijo bomba cuando escucho mis latidos. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Bienvenidos acá abajo,
sin lujo ni riqueza. Se pierden las cabezas sin festejo y agasajos. En tiempos de relajo es donde llena el guiso. Tengo sueños de un trabajo mientras comemos del piso. Aviso de corte, precinto la llave. Un pésimo servicio no sirve que reclamen. No aclames al bufón, se derrama el buzón. Superpoblación, motina el pabellón. Pintada en la pieza un violento palpitar. Mastico mi cabeza, no sé dónde escapar. Sé que llegará la hora en que tendré que marchar. Por el momento estoy acá, exponiendo mi verdad. Viviendo HH, un pensamiento y realidad. Somos la secuencia, el perro del arrabal. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Este es el resumen semanal de noticias de Huella del Sur, Carne de Máquina y Radio Semilla. 4 de julio. Libertad para Milton Ptolomeo y Eneas Gallo. La persecución contra quienes luchan y se organizan no es un hecho aislado. Forma parte de una política de criminalización de la protesta que busca disciplinar a trabajadores, estudiantes y organizaciones populares. 5 de julio, 50 años de la masacre de las Palomitas. Frente al cerco mediático y la impunidad, nos plantamos con las banderas de los compañeros y compañeras asesinados en Salta. La memoria no es pasado, es la herramienta con la que organizamos el presente desde abajo. Lo gritamos con fuerza, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Endeudarse para comer. La deuda dejó de ser una herramienta para proyectos o consumo. Hoy, para millones de familias trabajadoras, es la única forma de llegar a fin de mes. Según relevamientos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y otras consultoras, el 65% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 20. El 82,8% de quienes se endeudan lo hace para comprar alimentos, mientras miles recurren a tarjetas y billeteras virtuales que cobran tasas de hasta el 180% anual. 6 de julio, Gualeguaychú, movilización y corte de ruta de trabajadores de Unión BAT y Laboratorio PIAM. Frente al despido de más de 100 laburantes, se unieron en la lucha obreros de ambas empresas. Bolivia. Vicente Salazar, dirigente de la Federación Tupac Catarí, es enviado con detención preventiva por 6 meses. La justicia determinó la detención por 6 meses para el referente social, mientras avanzan las investigaciones en su contra. La denuncia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría intervenido ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para favorecer al seleccionado estadounidense eliminando una tarjeta roja, trasciende largamente el resultado de un partido. Se trata del mensaje político, la impunidad de quienes se consideran por encima de cualquier reglamento, la naturalización de que existen países capaces de imponer condiciones, incluso allí donde deberían prevalecer normas universales. 7 de julio. Movilización a la Fiscalía de San Fernando en protesta a la criminalización de la protesta en FATE. Río Gallegos, Santa Cruz. Docentes de ADOSAC se manifestaron por aumento salarial y contra el descuento por luchar. Chubut. Fue presentada la lista 5, opositora para disputar la conducción de la CTA Autónoma Regional Sur. En el marco del proceso electoral de la CTA Autónoma, que renovará autoridades en todo el país el próximo 20 de agosto, quedó presentada la lista 5 opositora que competirá por la conducción de la Regional Sur de Chubut. Represión a los festejos por el triunfo de la selección nacional en Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y distintos puntos del país reprimieron para meter miedo al pueblo incluso en los festejos. Causa Libra. La decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de excluir a las querellas de la causa Libra a partir de un planteo presentado por el imputado Mauricio Novelli generó fuertes cuestionamientos. La resolución limita la participación de quienes habían sido aceptados como querellantes y reduce su capacidad para impulsar medidas de prueba dentro del expediente. La controversia se profundizó al conocerse el reciente nombramiento de la esposa del magistrado para el cargo de jueza. 8 de julio se realizó una caravana y un acto en la puerta del Centro Atómico Constituyentes en defensa de la CNA
No a los despidos y el vaciamiento y la entrega a los Estados Unidos. Unidad de todo el sistema científico-tecnológico y las universidades públicas. Aplicación ya del presupuesto universitario. Defensa de la soberanía energética y tecnológica nacional. Abrazo al riachuelo. Defender el río es defender la vida. Organizaciones ambientales, sociales y vecinos realizaron un abrazo al riachuelo en la ribera de Vuelta de Rocha, La Boca, en el marco del Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza-Riachuelo. Santa Cruz, ATE Seccional Antiguo, realizó asamblea de trabajadores municipales en las instalaciones del sindicato ATE. Gualeguaychú, Entre Ríos, trabajadoras y trabajadores de distintos sectores volvieron a las rutas para defender sus puestos de trabajo y denunciaron una nueva ola de despidos que golpea a la industria entrerriana. Las acciones se desarrollaron en 3 puntos simultáneos sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 53, ingreso a la ciudad de Gualeguaychú, kilómetro 56, acceso al Parque Industrial, kilómetro 124, Concepción del Uruguay. El reclamo está encabezado por las y los 100 despedidos de Unión BAT y 11 trabajadores de laboratorios PIAM, quienes exigen su reincorporación y denuncian el vaciamiento de las empresas. En Concepción del Uruguay se sumaron las y los trabajadores despedidos de la Granja Tres Arroyos, ampliando un conflicto que ya trasciende a cada fábrica y expresa la crisis que atraviesa la industria provincial. Comodoro Rivadavia, Chubut, municipales volvieron a las calles para defender el salario. Los trabajadores y trabajadoras municipales de Comodoro se movilizaron frente al edificio municipal en una nueva jornada de lucha convocada por la Asociación de Personal Jerárquico junto a la Confederación de Trabajadores Municipales. Despidos en CENEA. Mariano Salej, delegado de Atucha, perseguido y despedido. El delegado y técnico despedido venía sufriendo persecución política por la dirección mileísta de la nucleoeléctrica. Mariano continúa reclamando por su reincorporación tras un despido persecutorio, ilegal y antisindical. Petrolero Santa Cruz. El Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz realizó una asamblea con los trabajadores de la empresa Interoil, en la cual resolvió una retención de servicios ante el incumplimiento de pago de haberes. Ciudad de Buenos Aires, semáforazo de jubiladas y jubilados en Callao y Corrientes. 9 de julio, Adrogué, zona sur del Gran Buenos Aires, se realizó una jornada de encuentro que combinó una lentejeada popular, música y debate político bajo la consigna "La lucha por la independencia es más necesaria que nunca". Milei celebró la independencia en Tucumán mientras profundiza el alineamiento con Israel y Estados Unidos. Javier Milei encabezó el acto por el 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán junto a 12 gobernadores, entre ellos el peronista Osvaldo Jaldo. Desde el lugar donde en 1816 se declaró la independencia del dominio español, el presidente agradeció el apoyo de los mandatarios provinciales para avanzar con las reformas de su gobierno. Se realizó actividad en el local de ATE Lomas de Zamora, donde se discutieron estrategias para la lucha de la clase trabajadora frente a la ofensiva estatal y capitalista. 10 de julio, Mendoza, movilización en defensa del agua. Mendoza volvió a las calles para defender el agua. Sin agua no hay vendimia. No a la megaminería contaminante de San Jorge. La ley de glaciares no se toca. Cornejo y Milei cómplices de las mineras. Queremos agua pura. La 7722 no se toca. Santa Cruz, Vialidad Provincial, endurece su postura. Paro de 72 horas tras rechazar la oferta salarial. Los trabajadores de Vialidad Provincial volvieron a rechazar la propuesta del gobierno y resolvieron iniciar un paro de 72 horas a partir del lunes 13 de julio. Ciudad de Buenos Aires, si sos trapito, 50 días preso. Si sos funcionario del gobierno, podés afanarle la plata a las personas con discapacidad, a las universidades, a los jubilados, con sobreprecios acordados con prestadores. Participar del blanqueo de narcotraficantes. Perdonar 1.800 millones de dólares de deuda a las empresas de energía eléctrica, endeudar al país con el FMI y fugarla toda, etcétera, etcétera. Madanes Quintanilla se prepara para vaciar la planta de FATE. En la madrugada, camiones mandados por la empresa se hicieron presentes en el predio de San Fernando, provincia de Buenos Aires, con la intención de llevarse neumáticos de los galpones. En el mismo sentido, personal enviado por la empresa llegaron con la orden de bloquear la entrada, escoltados por patrulleros. Los trabajadores convocan a todas las organizaciones solidarias a concentrarse en el acampe. Chile, protestas en la Universidad de la Frontera, Temuco. 11 de julio, jornada de salud colectiva y solidaria. La salud es un derecho, no un privilegio.
Frente al ajuste y el deterioro del sistema sanitario, la organización comunitaria demuestra que la solidaridad también se construye cuidándonos entre todas y todos. Hoy se estuvo organizando hasta las 12 del mediodía atención y control para niñeces y personas adultas en Del Cañón 2349, barrio San Jorge Moreno, una iniciativa impulsada por la agrupación Fuerza Colectiva en SICOP y el Centro Cultural Atahualpa Yupanqui, que fortalece el acceso a la salud desde el compromiso con el barrio y la defensa de la salud pública. Y este fue el resumen semanal de noticias de Huella al Sur, Carne de Máquina y Radio Semilla. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Buenas a toda la audiencia de Carne de Máquina, de Radio Semilla y Radio Nauta. Mi nombre es Daniel Ruiz, desde Comodoro Rivadavia, aprovechando este espacio para informar un poco lo que está sucediendo con un avance israelí en la Patagonia. Hace unos días se anunció un proyecto de instalar un consulado honorario del Estado de Israel en Tierra del Fuego. Esto en una entrevista periodística. El embajador Eyal Selá anunció el proyecto de instalar un consulado en Tierra del Fuego. El pretexto por el cual se instalaría ese consulado sería apoyar el reclamo argentino en las Islas Malvinas. En ese sentido, queremos mencionar que es una falacia que Israel plantee la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas con respecto a la ocupación ilegítima de Gran Bretaña, ya que hace un par de meses ya han anunciado el comienzo de la explotación petrolera en las Islas Malvinas, en el yacimiento Sea Lion, a 200 kilómetros de Puerto Argentino. Esa explotación petrolera, que se estima sacar alrededor de 55.000 barriles día, será a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum y en conjunto con la empresa inglesa Rocket Hopper. Entonces acá queda demostrado que el interés del Estado sionista de Israel no tiene que ver con la soberanía de Argentina con respecto a las islas, sino cuidar y monitorear la explotación petrolera y el robo que están haciendo de nuestros recursos en nuestras Islas Malvinas. Pero también hay que mencionar la injerencia que han tenido a través de empresas como Mekorot, a través de supuestas consultoras técnicas en la cual se han firmado varios convenios. En Chubut, en el 2024, se han firmado convenios con respecto al tema hídrico con el Estado de Israel y su empresa Mekorot. También lo ha hecho Río Negro y Santa Cruz. Cabe recordar que esta política de entrega al sionismo israelí no viene solamente con el gobierno de Javier Milei, ya que gran parte de estos acuerdos se firmaron durante el gobierno peronista de Alberto Fernández, incentivados por su ministro de Obras Públicas, Catapodis, que auspiciaba estos encuentros y estos convenios, en lo cual se fue incrementando la injerencia de Israel en nuestro país. En ese mismo sentido, hay muchos rumores con respecto a un plan de asentamiento de colonos sionistas en la Patagonia. Muchos indican que gran parte de
de los incendios en la cordillera tenía que ver con ese plan de instalar unos 300.000 colonos israelíes en nuestro país. En ese marco consideramos que el rechazo a esta injerencia tiene que estar acompañado del conjunto de los reclamos de los trabajadores y trabajadoras ocupados o desocupados o jubilados, en el sentido que el saqueo de nuestros recursos y la injerencia de las diferentes potencias, o en este caso de un enclave imperialista como lo es el Estado de Israel en nuestro país y principalmente la Patagonia, obedece básicamente a incrementar ese saqueo. La lucha ante esta injerencia va a depender de la movilización popular, de tomar en nuestras manos los reclamos, pero principalmente apoyarnos en los sectores de los trabajadores ocupados en las multinacionales de cuyos capitales pertenecen a estas naciones, para poder revertir tanta entrega. Hace pocos días hemos conmemorado un 9 de julio, Día de la Independencia y Día de la Soberanía, y creemos más que nunca que el camino sigue siendo como hace 200 años. Unirnos los trabajadores y los pueblos latinoamericanos para sacarnos de encima el colonialismo que se va incrementando día a día con estos gobiernos serviles que son funcionales al saqueo y al robo de nuestras riquezas, al hambre y a la miseria de la población y de los trabajadores. En ese marco consideramos que hay que continuar con una fuerte campaña rechazando esta injerencia, pero también la injerencia de Estados Unidos, no solamente con la base militar que quieren imponer en Tierra del Fuego, rechazar el acuerdo de patrullaje de la Marina estadounidense en nuestros mares, y en ese sentido creo que la tarea de los trabajadores y trabajadoras será empalmar los reclamos obreros y populares con el fuera del imperialismo de nuestras tierras, de nuestros mares, y en ese sentido por luchar por una liberación social y nacional de nuestro país. Desde ya, muchas gracias. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. No la ves porque está cortando la ruta. Etiqueta la cometa, goma no más. El fuego crece y el humo la inunda. Que me deja pasar, me dice el rato y botón. Que no, que sí, que no, que te ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera. Porque con lo debe ser no le alcanza. Bueno, y estamos en comunicación con Diana Díaz Mendieta, referente de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo. Muchas gracias, Diana, por la entrevista. No tienes nada que agradecer, para eso estamos. Muy bien, me gustaría que puedas dar de alguna manera un pequeño resumen, esto da para horas, ¿no? Un pequeño resumen de la situación en distintos países de los presos políticos, ya que la lucha de la clase trabajadora y el pueblo pobre determina que del otro lado los estados y la clase dominante respondan con la peor de las represiones y con la cárcel para los que luchan, ¿no? Entonces me interesa que podamos hacer un pequeño resumen de la situación que vos estás viendo. Muchas gracias. Mira, nosotros enmarcamos esta situación precisamente desde nuestro quinto encuentro que realizamos el año pasado acá en México, en donde veíamos que la situación internacional de preparativos de una tercera guerra mundial entre los distintos países imperialistas, principalmente Estados Unidos y China, pero donde también, a opinión de varios compañeros, son otros imperialistas también involucrados, eso da una reaccionarización de los estados, ¿no? Porque ellos se preparan, y tú lo has visto con Donald Trump en particular, que quiere que América Latina sea su patrio trasero, como lo dicen ellos, de burla, ¿no? Y está moviendo todos los hilos, ¿no? Al apoyar que gobiernos ultraderechistas lleguen a esos países, y por lo tanto pues que se acelere un proceso de contención de la población para evitar
que pues condene una guerra mundial y sobre todo para evitar que no quiera sumarse, ¿no?, como carne de cañón a esta guerra. Entonces esto es muy importante. Nosotros hemos visto que hay una difusión de algo que se llama derecho penal del enemigo, que es un derecho de excepción, en donde ya los derechos garantistas como libertad de expresión, libertad de organización, libertad de manifestación, están siendo conculcados, ¿no? Y entonces tenemos que en varios países se ha volcado, se ha cambiado la ley, que fue producto muchas veces de revoluciones, como fue el caso de México. La Revolución Mexicana dio como uno de sus frutos la Constitución actual, en donde fue la lucha de nuestros pueblos, ¿no?, la que plasmó algunos derechos muy importantes como estos que estoy mencionando. Entonces ellos están trastocando la ley para que sea legal, por ejemplo, que no tengas abogado a tiempo, que te detengan y que no te tengan que explicar por qué te detuvieron, que te detengan por prevención, o sea, no porque hayas cometido algún acto criminal, sino para prevenir que algo vayas a hacer, ¿no?, porque ellos consideran que eres peligroso y algo puedes hacer. Entonces la prisión política se está convirtiendo cada vez más en nuestra región en una prisión derivada de castigar las ideas, de no, por tener opinión diferente a este contexto internacional y sobre todo a los gobiernos ultraderechistas, bueno, pues entonces te vas a la cárcel. Y tenemos ejemplos muy, muy graves. Está el caso, por ejemplo, de Perú, en donde en Perú se tiene 50 años aplicándose este derecho penal del enemigo en contra de comunistas, revolucionarios, personas democráticas y en general gente que lucha por sus derechos. Entonces tenemos el caso que acá en México y supongo que en Argentina y en otros países es escandaloso, de que hay personas en la cárcel sentenciadas a 8 años por haber reenviado un Facebook que hablaba del apoyo a un preso político peruano. Entonces, por reenviarlo, tienen 8 años de cárcel. ¿Por qué? Se les acusa de apología al terrorismo. Entonces, esta política imperialista, principalmente norteamericana, pero que viene desde Francia y otros países, en donde a los movimientos revolucionarios se les tacha de terroristas, para quitarles contenido político, o sea, no son movimientos políticos, son criminales, entonces hay que tratarlos como criminales y de esta manera aislarlos de las luchas de los pueblos, ¿no? O sea, que las mismas organizaciones y pueblos se separen de ellos porque, no, pues son terroristas, ¿no? Son criminales. También en ese sentido va el de tachar algunas organizaciones delictivas que lo son de terroristas, o sea, volver a confundir ahí terrorismo con crimen organizado. ¿Y para qué? Para justificar este tipo de políticas en donde ya los gobiernos pueden modificar la ley judicial, te pueden detener sin orden de aprehensión, la carcelación que es muy larga, castigo a los abogados, que eso es lo que pasa en Perú. Los abogados de los comunistas del Partido Comunista del Perú, por ejemplo, fueron después atacados por defenderlos, cuando pues en teoría todo el mundo tiene derecho a la defensa, ¿no? No importa el delito que hayas cometido, es parte de la legislación en todos los países. Entonces comenzaron con esto, prohibir organizaciones, evitar esta organización, aislar a los presos políticos, mandarlos de cárceles muy lejanas de donde viven para que la familia no los pueda ver. Entonces en Perú es un caso escandaloso. Otros casos escandalosos es lo que está pasando en Paraguay, donde tenemos el caso de toda una familia que ha sido perseguida, que está en la cárcel, que tiene penas draconianas, Villalba, la familia Villalba, las hermanas Carmen, entre ellas Carmen, en donde entonces se les somete a regímenes carcelarios, en donde tienen capucha en la cabeza para ver al abogado, donde el abogado se le restringe el acceso, donde no tienen acceso a comida sana, saludable, a medicinas. En el caso de Perú, por ejemplo, los exdirigentes del Partido Comunista del Perú que continúan en la cárcel,
pues muchos de ellos ya son adultos mayores, tienen enfermedades como cáncer, etcétera, y con ellos no les aplican las leyes de humanidad, ¿no? De salir de la cárcel por humanidad, pero se lo aplican, por ejemplo, a genocidas, ¿no? Entonces, esto es parte de este derecho penal del enemigo emanado de esta política imperialista, y están aplastando el derecho garantista en donde pueden. Y en Argentina, pues tú no me dejarás mentir, pues tenemos el caso, ¿verdad?, de estos compañeros como Eneas y Milton, que están en la cárcel, en el caso por haber hecho declaraciones, ¿no? Que también sucede en Chile, también sucede esta situación. Entonces, por eso, bueno, en el caso de Colombia, en donde no se ha resuelto el caso de los que fueron combatientes, que se levantaron en armas y que se supone que ya había acuerdos de paz y que van a salir, pues siguen sin salir. Entonces, en el caso de México es una situación un poco diferente. Al tener un gobierno progresista, esto se ha hecho más lento. No quiere decir que no exista, sino que es más lento, y tenemos más casos, como por ejemplo en el estado de Chiapas, que es un estado que le llamamos allá, lo que ustedes le llaman, me parece, departamentos. Entonces, acá esto se da más en algunos estados, no en todo el país, pero en algunos estados se utiliza incluso al crimen organizado, que son paramilitares, en contubernio con la DEA. Ahí está la mano del imperialismo, porque como ese es un estado frontera con Centroamérica, pues por ahí pasan armas, drogas, etcétera, que regula la DEA, ¿no? Y que la DEA controla a estos paramilitares, y entonces quieren meter terror sobre la población, desmembrar las organizaciones sociales, pero no lo hemos permitido. La coordinadora ha logrado, a pesar de esas difíciles condiciones, lograr la libertad, no absoluta, pero sí la libertad condicional y a domicilio de 2 compañeros. Pero esto sucede pues en toda América Latina, no vayamos lejos también de Daniel Noboa también, y todas estas cárceles que está construyendo. Entonces, pues esta es la situación. Nosotros creemos que hay que defender esta parte del derecho garantista que fue producto de nuestro pueblo, el derecho a pensar diferente, a organizarse, el derecho a tener juicios justos. Si tú caes a la cárcel, que se te juzgue conforme a la ley, que no se salten los pasos, y sobre todo no te metan a la cárcel por lo que puedas hacer, ¿no? Entonces, que ahí es donde entra la prisión política. Este es un panorama general. Digamos que en esta ofensiva del imperialismo, principalmente norteamericano en nuestro caso, pero que no niega la lucha de los pueblos. Te estaba yo diciendo cómo en el caso de México hemos logrado, ¿no?, algunos avances de tener esta ofensiva, no irnos al no caer en el miedo, en la inmovilización, y la lucha en Argentina que están ahorita desarrollando por sus presos, en todas las organizaciones, incluyendo los compañeros de la gremial de abogados que pertenece a nuestra coordinadora también, y que están luchando por la libertad y que lo están logrando, ¿no? Seguimos pues codo a codo con los compañeros de Perú, con los compañeros paraguayos, colombianos, y también en Europa, en donde tú sabes la persecución que hay tremenda de jóvenes, sobre todo jóvenes que están apoyando, denunciando lo que está pasando en Palestina, denunciando el sionismo israelí, y están en la cárcel por apoyar a Palestina. Entonces, esto está pasando en Inglaterra, está pasando en Francia, está pasando en Alemania. Bueno, entonces también allá tenemos que alzar la voz. Y aquí en nuestra América Latina, pues sí, no dejar de denunciar el avance de este fascismo a nivel de los estados, y que va a conllevar pues mayor prisión política, y no nada más la prisión, la persecución. Y a los que ya están dentro de la cárcel, este tipo de trato inhumano, quererlos reducir a menos que animales, a cosas que no tienen derecho ni de pensar ni de hablar, mucho menos un derecho a abogados, y que sobre eso es sobre lo que estamos trabajando como coordinadora internacional. Diana, muy interesante el panorama, ¿no? 2 cuestiones solo para mencionar, ¿no? También atacan los derechos legales de, por ejemplo, las compañeras paraguayas a convertirse en denunciantes dentro de la causa del asesinato de las niñas.
del niño en Argentina que fue rociado con veneno, de la desaparición de Lichita, y también, digamos, una situación como vos muy bien describías de la situación de las compañeras dentro del penal, ¿no? Penales de máxima seguridad donde están hacinadas las compañeras bajo un trato inhumano y de tortura, ¿no? En Argentina, lo que vos nombrabas del caso, de Eneas y de Milton, simplemente por participar de una movilización en contra de la reforma laboral, luego fueron detenidos en sus barrios, los fueron a buscar, ¿no? Es terrible. Y en el caso, quería traer también el caso del País Vasco, donde están siendo procesados compañeros por el simple hecho de haber recibido un preso, ¿no? Hacer un recibimiento, ¿no? ¿Vos crees que esta situación, notás una exacerbación de esta situación en la medida en que la concentración de la riqueza ha llegado a niveles históricos del 1% de la población que se queda con el 66% de la riqueza? ¿Crees que hay, digamos, un paralelismo entre ambas cuestiones? Bueno, lo que podríamos estar viendo, eso que te refieres de la concentración de la riqueza, es que lo que estamos viviendo es una crisis total del imperialismo, ¿no? Una crisis política, una crisis económica, y para salir de su crisis económica ellos requieren la guerra, y ahí es donde viene el asunto de la guerra. Entonces, para poder hacer la guerra mundial y poder seguir controlando los mercados, ya ves todas las barbaridades que está haciendo Donald Trump en cuanto a los impuestos que está subiendo, las aduanas y todo esto que está haciendo a nivel mundial. Eso es parte de querer resolver su ineluctable crisis. Ellos van a morir como sistema. Y lo saben que su crisis no la pueden resolver porque es de origen su crisis, ¿no? Desarrollan mucho las fuerzas productivas, como está pasando ahorita con la llamada inteligencia artificial, que en realidad son ultraprocesadores, ¿no? De información, o sea, no es inteligencia en sí mismo, pero son ultraprocesadores. Y eso requiere un desarrollo social, pero esa riqueza material que están generando choca con la situación social de los pueblos, ¿no? En donde evidentemente la formación o la obtención de plusvalía es lo que manda, ¿no? La ganancia a ultranza, ¿no? Entonces las clases trabajadoras cada vez más depauperadas, el neoliberalismo, tú lo sabes, vino a ser una catástrofe para toda la clase obrera, que terminar derechos que lograron con lucha, con revolución, ¿no? Bueno, cuando hubo socialismo en los países socialistas, en fin. Entonces el imperialismo está en crisis y tiene que solucionar su crisis. Y claro que eso está reunido con la política, entonces por eso esta política de Trump, por eso la lucha contra los pueblos, por eso las escaramuzas que están teniendo en Medio Oriente, por eso el control de América Latina quiere en sus preparativos de Tercera Guerra Mundial tener a toda esa fuerza básica y toda esa riqueza de nuestros países para poder confrontar a sus enemigos, ¿no? Escandaloso el movimiento de armas en la actualidad, ¿verdad? Que es una industria fuertísima del imperialismo. Entonces, las armas a Ucrania, en fin. Entonces, claro que tienen una relación, pero ahí es donde viene su contrario, porque al final eso es lo que lo va a matar, porque la clase obrera, pues, va a seguirse organizando, ¿no? Entonces, y va a seguir luchando hasta finalmente derrotar al capitalismo. Esto es una ley ineluctable. Ellos quieren evitarla, como puedan la quieren evitar. No la van a evitar. Entonces, ya nos lo trazó desde Carlos Marx, nos lo explicó, pero todos los siguientes maestros del proletariado lo han determinado, lo han dicho, y todo lo que está pasando en el mundo es demostración de lo que ellos dijeron, ¿no? Entonces, totalmente esta crisis política, económica, militar. Entonces, el derecho penal del enemigo es una herramienta jurídica que ellos están imponiendo en el mundo, como te daba yo los ejemplos, como también está pasando en Europa,
y en América Latina, donde siente el imperialismo norteamericano, que tiene la sartén por el mango, que tiene a su DEA, a su CIA, ¿no?, metidos en todos lados, y que entonces pueden ellos a diestra y siniestra aplastar, someter, encarcelar, y que nos vamos a quedar callados, ¿no? Quizá momentáneamente unos sectores del pueblo no se movilicen, pero en tendencia histórica el movimiento se va a avanzar. Lo estamos viendo con el honorable pueblo argentino, ¿no? O sea, ganó Milei, pero el pueblo argentino no se deja de movilizar y de luchar y de, tú mismo decías, la clase obrera y como lo que está trabajando, los pueblos originarios, ¿no?, que están luchando por su tierra, por su lengua, todo eso está saltando por los aires, todas sus medidas de control, la cuestión de la mujer es otro gran frente de lucha que están llevando a cabo sectores importantes de nuestro pueblo. Entonces tenemos estas condiciones adversas, pero también tenemos las condiciones favorables. La cuestión es no dejar de luchar, ¿no? Aprovechar los resquicios que tengamos dentro de lo que es la legalidad, nuestras leyes emanadas, repito, que no fueron pues dádivas de ninguna burguesía, ningún país, sino que fueron producto de la lucha de nuestros pueblos, y agarrarnos de ahí, ¿no? Y decir, bueno, está bien, ahorita quizá la destrucción total del capitalismo no la tenemos en un año, no la tenemos a la vuelta de la esquina, pero sí podemos ir nosotros ya elevando esa conciencia en los compañeros, en la gente, en la familia, en los obreros. Y defender a los presos políticos en verdad es un alto honor, porque ellos representan el eslabón más débil de esta lucha, son parte de los mejores hijos de nuestros pueblos, y entonces al defenderlos a ellos estamos defendiéndonos, de hecho, ¿no?, como humanidad, como clase obrera. Y por eso esto es muy, muy importante, me parece, tu pregunta. Muchas gracias, Diana. Muy, muy claro todo tu planteo. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés decir algo más para ir cerrando la entrevista? No, solamente que están ustedes invitados a conocer a la coordinadora. En Argentina existe la coordinadora base argentina porque trabajamos por bases nacionales. Estamos en Perú, estamos en Colombia, en Argentina, en Chile, en México, por supuesto, y también en Europa. Entonces, que nos conozcan, nos contacten y cómo no, podemos ser solidarios con las luchas de su pueblo y de sus organizaciones, en particular si sufren persecución política o prisión política. Muchas gracias, compañera, te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Igualmente. Gracias. Claro que sí. Gracias. Grande le faltan zapatillas, el del medio tiene fiebre y el remedio no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar, desde que ella está en la lucha y el piquete no es hogar, piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con lo de ahora en más tomaré menos cerveza, ordenaré mi cabeza con la plantita prudente, cuidaré mis últimos dientes. No me la juraré por nada esta vez, siempre procuraré tener un plan B. De ahora en más, cuando te veo, que el pecho cante, yeah, yeah. Cuando te veo
Sonko ipizuk zuti warmikan. Sonko ipi ishkai huaskanku. Sonko untas kanchu. Sonko untas kanchu. Hola, soy Cristina Agüero desde la Patagonia Argentina, de nuevo saliendo para Carne de Máquina con una columna con temas ambientales. Bueno, creo que una cuestión importante y que se relaciona mucho, tal vez al principio piensen que no, pero es muy importante para la defensa de nuestros bienes comunes. Esta semana se dio la inusual situación de tener la bandera yanqui en varios lugares, ¿no? No solo en el Monumento a la Bandera Argentina, sino también por el 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense. Bueno, hubieron festejos y demás gastos por parte de la administración de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno Nacional. Es realmente lamentable porque eso, es una pérdida de soberanía, ¿no? Es una pérdida de soberanía, de derechos y amenaza y muestra el nivel de amenaza que tienen nuestros bienes comunes como el agua, como los territorios y como nuestros minerales. A partir de este cipallismo que muestra el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por suerte para este domingo tenemos algunas buenas noticias, todas relacionadas con fallos judiciales que, algunos se esperaban hace muchos años y otros menos, pero finalmente llegaron con buenas noticias, ¿no? El primero que voy a comentarles es acerca de Atanor, la empresa de San Nicolás, que tiene un proceso ya desde hace 12 años. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires finalmente confirmó un fallo que hace responsable a la empresa agroquímica por contaminar de manera irreversible el río Paraná a la altura de San Nicolás. Excelente noticia, ¿no? También porque el fallo expone las fallas gravísimas en los controles, obviamente, del Estado y ordena el cese definitivo de la producción en el predio. Así que, bienvenido este fallo. Después, en la ciudad de Zapala, en Neuquén, la lonco Cecilia Maliqueo también venía siendo denunciada y hostigada por usurpación, ¿no? Junto con su comunidad. Finalmente la justicia resolvió el sobreseimiento total de Cecilia y deja sin efecto todos los cargos que se imputaban por la usurpación y por los otros delitos en los cuales se envuelve a integrantes de la comunidad justamente por decir que son ajenos a ese territorio. Otro fallo favorable para los defensores y defensoras ambientales y para las comunidades originarias tiene que ver con la Los Paillaco, acá en el Parque Nacional Los Alerces, donde la Cámara, finalmente la Cámara resolvió el sobreseimiento de Cruz Cárdenas por el delito de usurpación. Así que, otra buena noticia que está también en la misma línea que el sobreseimiento, pero en este caso es absolución de 6 integrantes de la comunidad mapuche Laufken-Buincul Mapu. Esto es en Mascardi, ¿no? En Río Negro. La Cámara Federal de Casación Penal revocó las condenas, ya habían sido condenados, y dictó la absolución de Betina Coleguam, Matías Santana y otras 4 mujeres. Y los jueces tuvieron que sentenciar que no se probó el delito y destacaron el marco de protección constitucional indígena, ¿no? Que está en nuestro ordenamiento jurídico. Así que, otro fallo judicial a favor.
Muchas de estas causas las llevan adelante los profesionales que integran la gremial de abogados. Realmente es para valorar su compromiso, su profesionalismo, porque son procesos judiciales que se extienden mucho en el tiempo por la justicia racista que tenemos, por la negación a las comunidades originarias y todo el hostigamiento y persecución que se da ¿no? por el racismo, básicamente. Y bueno, y este grupo de profesionales se compromete y bueno, y la verdad que en la mayoría de los casos terminan haciendo justicia, ¿no? Gracias a la perseverancia, a la convicción y bueno, obviamente al profesionalismo que tienen, ¿no? Así que bueno, es para agradecer y valorar su compromiso. Otra causa judicial que tuvo por estos días buenas noticias tiene que ver con una comunidad acá en la Patagonia, en Esquel, la comunidad mapuche Tehuelche-Nahuelpan, que viene siendo contaminada por la planta de residuos de acá de la localidad y ninguneada por todos los funcionarios que van pasando, ¿no? y que van jugando con la salud de los integrantes de la comunidad. Bueno, ahora tenían un problema con una empresaria que les había cortado el camino, ¿no? Alegando la propiedad sobre un camino vecinal. Y bueno, finalmente la Cámara de Apelaciones de Esquel ratificó por unanimidad un fallo a favor de la comunidad, ¿no? Y le ordenaron a la empresaria local reabrir el camino que era histórico vecinal. Así que bueno, esto también es un gran paso donde las comunidades originarias se fortalecen, ¿no? en el acceso a la justicia y en la consolidación de los derechos que están establecidos en la Constitución Nacional. Bueno, una cuestión que obviamente los medios hegemónicos no mencionan, que tiene que ver con la cuestión climática y la cuestión ambiental de nuestro país. El Observatorio Nacional de Acción Climática de acá de Argentina advirtió esta semana que estamos incumpliendo el 89% de los compromisos ambientales. Bueno, justamente de los 115 objetivos climáticos que asumió Argentina, 102, ¿sí?, están siendo incumplidos. Es decir, que casi el 89%, bueno, estamos por debajo de lo que nos habíamos comprometido internacionalmente, ¿no? Todos los acuerdos que se firman a nivel internacional, que también se relacionan con la posibilidad de exportación de los productos y demás que llegan a otros países. Bueno, estamos incumpliendo el 89%, es muchísimo, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero bueno, los números también lo confirman. Bueno, finalmente les había comentado la posibilidad de que se apruebe en la legislatura de Chubut un acuerdo entre YPF y el gobernador acerca de el traspaso de los pasivos ambientales de algunas concesiones petroleras con pozos inactivos. Bueno, finalmente la legislatura de Chubut le dio luz verde y aprobó sin ningún tipo de modificación ese acuerdo, que es completamente inconstitucional. Bueno, ya se han presentado ante la Fiscalía y ante la Defensoría del Pueblo acciones para que, bueno, alguien revise ese acuerdo y bueno, se contraste con no solo con la Constitución de la provincia, sino la Constitución Nacional, porque, bueno, es inaudito y es ilegal que un gobernador
con su sola firma, más allá de que la legislatura lo refrendó, le perdone los pasivos ambientales a YPF, ¿no? Eso no se puede hacer bajo ningún concepto. Así que bueno, eso finalmente fue aprobado en la legislatura de Chubut, pero va a traer historial porque ya se hicieron presentaciones judiciales y esto no va a quedar ahí. Así que veremos cómo finalmente se resuelve y si Nacho Torres se va a quedar con los 25 millones de dólares para la campaña o no, o los va a tener que devolver. Nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Las secuencias poniendo vivencias desde Comodoro. Venimos de barrio bajo, no me olvido lo que somos. Caminando por mi barrio con el arte lo decoro. En un mundo de corruptos tan estrellas sin coloro. En las noches suenan tiros, se escuchan los rafagazos. Cuantos guachos sin cabeza que se pierden en pipazos. La sociedad de hoy en día está perdida, ya no hay caso. Delincuentes con chapitas se llevan todo a su paso. Esto yo se lo relato desde Chubut, Argentina, donde mientras vas creciendo tu suerte se te termina. Donde te dan un fracaso por robarte una mochila, o donde por un celular son capas de quitar la vida. Políticos te afanan y se retoman el palo. Después los pibes del barrio de la historia son los malos. Si dejamos las esquinas para subirme un escenario, esto y ser un caretaje toda la realidad del barrio. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Soy nacido allí, donde arde la nariz, donde muchos dudan de tirarse a dormir, donde se acumulan noches de velada violenta, de pibitos caminando con los labios violetas. Los pitufos enemigos llegan con la sirenita y las tortuguitas derribando puertas, preguntando por fierros, apuntando con fierros, con la cara tapada, caminando por el cerro mientras ladran perros, dando el aviso, no caemos, traemos nuestra queja de abuso estatal. Nosotros no compramos su peli de maldad, resistencia a la autoridad, violación de propiedad sin orden judicial, línea para el oficial. Javish, y sí, ojo por ojo, diente por diente, así nos manejamos en el barrio con mi gente. Donde nacimos no bajamos la frente, acostumbramos a darle cara al problema existente. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. ¿Cómo quieren que no escriba si esto me sacude el cuerpo? Canalizo pulsaciones cada vez que en él me encuentro. Como gravedad me atrae con un simple movimiento. Fundido en el éter soy hip hop al 100%. Desde mi primer boceto hasta el graffiti que hice en casa. El debut de la tarima para el público, mi gracia. De parar en las esquinas ahora grabando melaza. Directo hacia tu cuadra, cortesía de la casa. No hay límite que pare el hambre de este carnicero. Cuídate del resfrío que esta vida es un pañuelo. Mantengo mi persona atada a la disciplina de hacerlo hasta
estás sin ganas, voy sampleando el día a día. Con métrica sucia, astucia, dejo un ser pensante. Viajo en el sonido que hoy llega a tu parlante. Desde el underground, el jodido como toro, salpicando tinta para que lo escuchen todo. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Estás escuchando Carne de Máquina. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo nuevamente con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Una semana en Cuba asignada nuevamente por un apagón al salir de funcionamiento el Servicio Eléctrico Nacional. Y aunque no por repetido, no deja de ser necesario decirlo. El bloqueo de los Estados Unidos ha impedido adquirir los repuestos necesarios para el mantenimiento de las termoeléctricas al obligar a las empresas norteamericanas a comprarlas, a aquellas que fabricaban estos insumos, y por lo tanto privar a Cuba del mantenimiento necesario de esas instalaciones. Y desde enero, con las últimas resoluciones tomadas por Donald Trump, impedir la llegada de petróleo a la isla. Entró un solo petrolero en estos 6 meses, cuando deberían haber llegado un mínimo de 40. Aunque a nivel internacional, Cuba obtiene un nuevo triunfo en las Naciones Unidas, al lograr que se apruebe nuevamente el tratamiento en la Asamblea General la necesidad de poner fin al bloqueo comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, con 136 votos afirmativos, 9 en contra, incluida en ellos la Argentina, y 30 abstenciones. Cuba ha solicitado este debate debido a la urgencia y gravedad de la situación actual. No se trata de una agresión hipotética a la que recibe Cuba, ni de una simple evaluación de riesgos, sino de una agresión que ya está en marcha y que se manifiesta en los ámbitos económicos, políticos y comunicacionales, además de contemplar la eventual amenaza de una agresión militar contra la isla. Estados Unidos trató por todos los medios de impedir esta reunión de la Asamblea General, presionando de múltiples maneras a los gobiernos, pero no pudo, y se logró un nuevo triunfo político de Cuba en las Naciones Unidas que, aunque no sea vinculante, condiciona indudablemente a la Casa Blanca. El día anterior, en Argentina,
un grupo de dignos diputados y diputadas presentaron en el corrupto y desprestigiado Congreso Nacional un pedido de resolución donde se repudia el bloqueo económico, comercial, financiero y energético que los Estados Unidos le imponen a Cuba y exhortan al Poder Ejecutivo a instruir a la representación argentina ante las Naciones Unidas a votar por su levantamiento inmediato, total e incondicional. Bueno. El cipayo y servil de Milei mostró una vez más su obsequiencia con Donald Trump y en una versión recargada del lamebotas rompe la tradicional política argentina de apoyar a Cuba en su lucha contra el bloqueo y votó junto a los gobiernos genocidas de Estados Unidos e Israel y otros 6 aspirantes a esclavos. Esto motivó que el movimiento argentino de solidaridad con Cuba, acompañado por las 135 organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos, que recientemente organizaran la marcha en Buenos Aires hacia el obelisco y llevaran a cabo el 4 de julio un acto solidario en la Federación de Box, emitieran una declaración afirmando que este apoyo a Estados Unidos nos pone de rodillas ante el amo del norte y desconoce los profundos lazos humanitarios y políticos que nos unen a Cuba, que además siempre fue un aliado incondicional en nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, agredidas primeramente por los Estados Unidos, luego apropiadas ilegalmente y por la fuerza por el Reino Unido y convertida actualmente en una base de la OTAN. El documento finaliza exigiendo el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, la retirada de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, la eliminación de toda medida coercitiva, unilateral, impuesta a estados soberanos y fundamentalmente petróleo para Cuba. Petróleo para Cuba. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Y como todos los domingos tenemos la columna de opinión de nuestro compañero Raúl Nudel. Hola compañeros de Carne de Máquina, nos encontramos otra vez, otro domingo, a pensar la semana, a pensar el momento político, a pensar lo que estamos grabando el día sábado para que esta columna salga el domingo. Y nos encontramos con los primeros proyectos con que el gobierno pretende caminar hacia su reelección. Proyectos que son decididamente, si es que con esto el gobierno pretende juntar caudal electoral, la verdad que es lo que estamos viendo, en definitiva. Que el ajuste sigue pasando y las deudas individuales en las billeteras virtuales y en distintos comercios de electrodomésticos pasan a tener la característica de impagables, pero así como impagables resultan en perjuicio y en daño
personal, psicológico, y en una cifra de suicidios que no tiene parangón en la historia. Alcanzaron un máximo histórico en 2025 con 5.209 víctimas y una tasa nacional de 11,8 casos cada 100.000 habitantes. Por primera vez superaron las muertes por homicidios y accidentes de tránsito. Casi 8 de cada 10 víctimas son varones. El aumento se relaciona con la crisis económica, la falta de empleo y el recorte presupuestario en el área de salud mental. En la adolescencia, la segunda causa de muerte es el suicidio. Franja de 10 a 19 años a nivel regional en América, la tasa de suicidios en jóvenes subió 38% en 2 décadas. Este nivel de implosión de la situación económica tiene que ver con esta perspectiva. Los 3 proyectos a los que apunta el gobierno son una nueva versión de la ley de inocencia fiscal para ampliar el ingreso de dólares al circuito formal. Por otro lado, la denominada ley de shutdown, que limitaría la ejecución del gasto cuando se agotan las partidas presupuestarias, y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia y prohibir el financiamiento monetario del Tesoro. A ese paquete se sumarían modificaciones del mercado de capitales, el régimen de seguros y las reglas fiscales. Obviamente también la reforma electoral, que le garantizaría al gobierno una comodidad para poder manipular las dádivas a los sistemas provinciales de gobierno, a los gobernadores, a los partidos, a los peronismos provinciales, y avanzar en su toma y daca, que es lo que le va permitiendo aprobar leyes en el Congreso de marcada tendencia antipopular y antinacional. La inocencia fiscal es para asegurar que más y más narcos blanqueen sus capitales, y que los deudores, como decíamos al principio, los deudores de las billeteras virtuales pasen a ser delincuentes. Como lo decimos en la columna inicial, que pasan a ser delincuentes los trapitos, pasan a ser delincuentes un cartonero que está buscando cartón para vender, etcétera, etcétera. Esta ley de shutdown, que es una copia de una ley del Congreso de los Estados Unidos, es que se cierra la administración cuando supuestamente no hay plata. Y bueno, la plata se la están llevando ellos, se la está llevando un montón de gente del gobierno, los créditos que consiguen los funcionarios del Banco Nación a tasas bajas, todo eso se está llevando la guita, y ellos criminalizan a los laburantes, a todos los laburantes. Y este shutdown limitaría la ejecución del gasto cuando se agoten las partidas presupuestarias, y sería que, por ejemplo, un mes no se pagan las jubilaciones, no se pagan los sueldos de los docentes. ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser esa situación? Todo esto sería para consolidar las condiciones de la macro y contar con el aval y con la tranquilidad de que si llegan a necesitar algo para estabilizar el dólar, la plata va a aparecer de algún lado, va a aparecer, porque puede ser desde Estados Unidos, como pasó con Scott Bessent en la vez anterior. Bueno, la cuestión es garantizar que los grandes patrones del planeta van a estar conformes con lo que aquí se haga.
dice que con la inocencia fiscal la quiere volver universal y más previsible. O sea que cualquiera que afane plata de cualquier lado tiene la posibilidad de blanquearla. Adorni, por ejemplo, lo agarró tarde la inocencia fiscal. Él podría haber blanqueado tranquilamente que la plata la tenía y nadie le iba a preguntar de dónde venía. Con el shutdown, cuando te agotás el presupuesto, no podés gastar más y se apaga el Estado, explicó durante su diálogo con Alejandro Fantino en el streaming oficialista Neura. En rigor, esto no es lo que ocurre en Estados Unidos, pero es lo que le cuenta al diario de la Nación. Allí el shutdown o cierre del gobierno se da cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto que son necesarias para mantener en funcionamiento a las agencias federales. Punto. Sigue manipulando para seguir saqueando los recursos de donde sea. Si esta es entonces la perspectiva que plantea el gobierno para su reelección, muy por el lado de la izquierda, muchos compañeros, activistas y luchadores de causas sociales en los sindicatos, en los territorios, contra la violencia estatal, contra los femicidios y muchas injusticias más, se encuentran hoy debatiendo qué hacer. Lamentablemente esta pregunta muestra que el debate ha girado a la derecha y hasta la izquierda trotskista se apoya en los canales institucionales y parlamentarios para su propuesta de salida. Hay una realidad. Muchos compañeros se preguntan efectivamente a quién votar, pero el desafío no es ofrecerles un candidato, sino aportar a comprender cuáles son las raíces de nuestra situación. Y no lo decimos. Las últimas elecciones nacionales en Argentina y en el resto de América Latina muestran la injerencia total del imperialismo yanqui a partir de su renovada doctrina Monroe o Donroe. Trump está decidido a intervenir abiertamente para poner en cada país de América Latina su propio títere y recuperar terreno en su patio trasero, en momentos de crisis y pérdida de hegemonía planetaria. Luego de perder en la intentona en Irán, se aferra a nuestra América. Como se evidencia luego de las elecciones en varios países de América, el contexto electoral está marcado por el fraude, las operaciones en redes sociales, la baja participación y abstención, la extorsión económica y las amenazas directas de invasión cuando todo lo demás no funciona. Las elecciones no son verdaderamente libres ni expresan la mentada voluntad popular democrática y nunca lo han sido bajo el Estado liberal burgués. Sin embargo, tenemos otras alternativas junto con lo que pueda ocurrir en lo electoral. Necesariamente debemos volver a las organizaciones democráticas de base, donde nos organizamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros estudiantes, en agrupaciones de base, en agrupaciones independientes, no partidarias, que tengan la capacidad de captar las voces del abajo, las voces de los barrios, las voces de la facultad, las voces de la fábrica, y generar un verdadero espacio de democracia participativa y que no delegativa, que no dependa de que delegamos, sino como recuperando aquellas grandes experiencias del 2001, volver a las asambleas, decimos del 2001 y desde el 2023, donde puede haber ocurrido que muchas asambleas se hayan disuelto a partir de intentos hegemonistas de alguna voz o facción, y que realmente nos permitan poder avanzar en que cada ciudadano se sienta representado, con que cada voz tenga
lugar y participación y generar un movimiento desde abajo que materialmente permita participar a cada vez más personas. Sin duda, acá, por ejemplo, en nuestro barrio, cuando se generan cacerolazos, aparece gente de todos lados. Y uno dice, ¿dónde está toda esta gente que quiere y en determinado momento viene un cacerolazo y viene a protestar? También tienen voz todos los que no están participando. Hay que generar espacios buenos y de participación. Hasta la próxima, compañeros. Nos encontramos en la próxima columna de Carne de Máquina.